antropología marxista, creo, ¿o no? Bueno, ustedes están en distintos semestres. Bueno, los que tengo por la mañana están dando antropología marxista. Ustedes dan lo que ustedes quieran. Pero bueno, a ver, la idea es la siguiente. Yo les mandé dos textos que si ustedes se ponen a pensar, solamente uno de esos textos vamos a leer a Marx, vamos a decir, lo que él prácticamente escribió, ¿no? Y el otro texto más o menos que nada es un texto secundario que trata de analizar como los conceptos fundamentales de la teoría económica marxista. Más o menos. Eso es lo que nos va a explicar Sara en algún momento. Cualquier duda, comentario que ustedes tengan, con Sara. Sara es la marxista, Sara es la que se lo sabe todo. Entonces, la dinámica de esto es ¿por qué? La siguiente. Una, en primer lugar, porque, o sea, meternos, adentrarnos nosotros dentro del análisis de la teoría marxista, eso fácil nos puede llevar un semestre o 2 semestres, si nos ponemos de verdad nosotros detallistas y leemos, vamos a decir, los principales textos de Marx, que escribió bastante, con mucha gana, pero ese no es más que ese no es el objetivo. El objetivo, vuelvo y repito, es que ustedes tengan una idea general sobre los conceptos principales que analizó Marx, ¿no? Y esa es la dinámica porque en algún momento nosotros los vamos a volver en algún momento, principalmente cuando empezamos a leer a Baudelaire, vamos a regresar a las ideas principales de Marx. Entonces, yo, Sara, discúlpame un momento, yo les voy a hacer como una breve introducción que casi siempre no se encuentra como en muchos de los libros, o para llegar a ello hay que prácticamente haberse leído todo, pero nosotros podemos partir de la siguiente idea. En primer lugar, ¿qué es Marx? ¿No? Un filósofo, un economista, un sociólogo, porque Marx, vamos a decir, escribió prácticamente como de todo. Pero lo que nos interesa a nosotros, o la idea o las ideas de Marx que nos interesan a nosotros, por el momento van a ser principalmente todas las ideas como de carácter económico. Para que ustedes tengan una idea, evidentemente, de todo esto, aunque Sara ya lo explicará más adelante, Marx escribió El Capital, prácticamente, que es como su libro, su obra cumbre, con lo que tiene que ver específicamente con el análisis del sistema económico. Este texto fue El Capital, lo escribe en 1867, tiene 3 volúmenes, pero Marx solamente escribió un volumen. Los otros 2 volúmenes los escribió Engels a partir de las notas que había dejado Marx. Esto es lo que El Capital puede ser entendida evidentemente como una obra inconclusa, porque supuestamente un cuarto tomo del Capital era el que iba a ser destinado al análisis de las condiciones políticas o de la cuestión política específicamente, de la cuestión política y específicamente todo lo que tiene que ver relacionado con la extinción del Estado, como uno de los componentes fundamentales de la sociedad, de un nuevo tipo de sociedad que va a emerger, que va a emerger a partir de la implosión o de la explosión, por decirlo de alguna manera, de la sociedad capitalista de su momento. Pero antes que Marx llegara a su análisis económico, ¿no? Que más o menos todo ustedes conocen, el tema de las clases, de si los capitalistas, burgueses o proletarios, y toda la otra serie de conceptos que prácticamente desarrolla en esta obra, es que en realidad Marx, el análisis, el interés de Marx por los problemas sociales o económicos, parte de tratar de explicar el contexto específico, ¿no?, que se estaba viviendo en el Imperio Prusiano. En aquel momento, acuérdense que Alemania no existía como país, lo que existía era un imperio, que era compuesto, vamos a decir, por una serie de países que tenemos ahora. Y en aquel momento, una de las cuestiones que andaba como en debate en aquella época. Ustedes deben recordar que prácticamente, bueno, Marx nace, es hijo prácticamente como de la Ilustración, desarrolla casi toda su vida en el siglo XIX. Este es el momento de la explosión de la modernidad capitalista o de la modernidad europea, ¿no?, o eurocéntrica, si quieren llamarlo de alguna manera.
Y aquí hay dos cuestiones que se están debatiendo principalmente antes, bueno, previo a la modernidad con los ilustrados, ¿no? Una serie de autores que son conocidos, o filósofos principalmente, que son conocidos como los ilustrados, con Marx, con todo el problema del tema de la modernidad, y tiene que ver con la idea del desplazamiento que hay, ¿no? En el eje, vamos a decir, lo que se iba a convertir en constitutivo para la sociedad, en lo más importante, y era el papel del individuo, ¿no? Si anteriormente en las monarquías o en las sociedades Dios no prácticamente iba a ser el centro de la vida, ¿no? O sea, la razón que importaba era la razón de Dios o la razón de la iglesia, ¿no? Desde la ilustración y principalmente previo a la ilustración, desde el Renacimiento, pasando ya en la ilustración, recordar a Voltaire, el individuo se va a convertir en el centro de todo, ¿no? En el individuo va a ser aquella persona, ¿no? Que va a encarnar, vamos a decir, como los principales ideales o a partir del cual va a empezar a girar todo el, vamos a decir, todos los análisis o las maneras de entender la sociedad. O sea, hay un desplazamiento de Dios como centro al individuo y principalmente con una cuestión que va a ser fundamental y es la cuestión de la razón y es la cuestión de la racionalidad, ¿no? O sea, ya no va a ser una razón pensada a partir de un criterio teológico, ¿no? O religioso, sino ya, o sea, lo que va a interesar es la razón del ser humano, su conocimiento. La ciencia se iba a convertir en el nuevo Dios. Entonces, en todo este contexto, evidentemente, prácticamente todas las monarquías europeas entran en una situación compleja, ¿no? Una situación compleja porque literalmente se estaba de alguna manera minando, ¿no? Las bases de ese poder. Acuérdense que todas las monarquías basaban su poder en ideas muy religiosas, ¿no? Que los reyes o los señores feudales o los príncipes eran prácticamente como la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Eran prácticamente como la encarnación en la tierra. Ellos supuestamente bajo vía de un mandato divino, ¿no? Su papel, ¿no? En las sociedades era cómo encarnar esos ideales de Dios, ¿no? En este tipo de sociedades. Entonces, evidentemente, todo esto implica un problema que va a ser fundamental. Y lo primero es la crítica a la religión, ¿no? Marx empieza en realidad, ¿no? Todos sus análisis a partir de analizar toda esta situación que se estaba dando, el Imperio Prusiano, era una monarquía, evidentemente, y se empezaron a suceder una serie de revueltas que el trasfondo que tenían, supuestamente, eran una cuestión de carácter religioso, ¿no? De alguna manera. Evidentemente, Marx empieza sus análisis de la sociedad a partir de una crítica a la religión, pero se da cuenta que la religión o el análisis de la religión no le permitía entender todo a cabalidad de lo que sucedía en la sociedad. Hace un tránsito de la crítica de la religión a la crítica de la política, ¿no? La política como ese centro supuestamente, ¿no? Que supuestamente ordena la vida de todos los ciudadanos dentro de un territorio determinado, ¿no? Donde se establecen jerarquías, evidentemente, a partir de quién detenta el poder, de quién no lo detenta, pero principalmente cuál es la legitimidad que tiene esa persona para, o sea, cuál es la legitimidad que tiene supuestamente esa persona que rige los destinos de una comunidad determinada para estar ahí o no estar ahí. Evidentemente, Marx se da cuenta también que la política no le ayuda a explicar todo eso, porque hay algo más, ¿no? Que puede explicar cómo se empiezan a establecer las relaciones entre los individuos en una sociedad determinada. Y ahí, de alguna manera, es que Marx llega al análisis económico. ¿No? Y llega al análisis económico principalmente a través del caminito, ¿no? De la teoría, o sea, de la teoría económica y de pensar la economía como una actividad práctica o una actividad objetiva, ¿no? Y esta actividad práctica y objetiva que tenemos todos los seres humanos, a partir de la cual podemos producir un conjunto de mercancías, riquezas, en fin,
da lo mismo el adjetivo en este momento que ustedes utilicen, pero Marx se da cuenta que la economía, en el fondo, no, Marx va a entender a la economía como la producción material de la vida, ¿no? O sea, si habíamos visto anteriormente que Adam Smith estaba pensando en la economía como en aquella actividad que genera una serie de ganancias y beneficios, ¿no? Y a partir de esta generación de ganancias y beneficios, a partir de cada uno de los seres individuales, ¿no?, que hay en la sociedad, esto va a traer una derrama en sentido general a todas las capas, por no utilizar el concepto marxista de clases, sino capas, ¿no?, distintas capas que hay en una sociedad, y en función de eso se puede explicar la riqueza o el bienestar que puede haber en una sociedad. Marx invierte desde este punto, ya empieza a invertir un poco el análisis cuando te dice que la economía es más que eso, ¿no? La economía va a ser la producción material de la vida, ¿no? Y a partir de todo esto empieza una pregunta que va a ser fundamental para Marx. ¿Cuál es la racionalidad de todo esto? ¿Hasta qué sentido es racional de todo esto, ¿no? O, en otras palabras, ¿cuál es la lógica, ¿no?, de la racionalidad que se vive ahora? Y esto se puede explicar un poco a partir del análisis de la producción material de la vida, cuando también Marx se da cuenta que en el propio proceso de producción capitalista no hay una parte de lo que se genera que se apropia el capitalista al final, lo que es conocido como plusvalía. Después Sara nos va a explicar muy bien qué es lo que significa la idea de plusvalía, ¿no? Y entonces cómo la idea de la plusvalía por un lado y por el otro lado, ¿no?, la producción material de la vida entran en contradicción, ¿no? Estas propias ideas, evidentemente, y mucho más cuando Marx empieza a eh, darle preeminencia al análisis económico, ¿no? Esto parte también de dos antecedentes que van a ser básicos, independientemente que Sara va a hablar de los antecedentes que hay en la economía, pero los antecedentes fundamentales que tiene Marx en este sentido y donde toma mucho de los análisis que se van a convertir en centros de su obra va a ser de Hegel, ¿no? Y de Hegel principalmente de dos ideas que van a ser fundamentales. Una, la lógica de la historia, ¿no? ¿Cuál es el papel que desempeña la historia en las sociedades? ¿No? Y por el otro lado, toda la cuestión del, o sea, que se refiere al concepto dialéctico. Palabras más, palabras menos, o sea, lo que se está diciendo, y hasta Hegel prácticamente, lo que nosotros, o lo que se decía hasta esos momentos, era que, o sea, la historia, ¿no?, era una historia lineal, consecuente, ¿no?, donde el tránsito de un punto al otro punto está dado prácticamente por una explicación divina donde no hay grandes sobresaltos, ¿no? Donde no hay grandes sobresaltos. Marx lo que te está diciendo, ¿no?, y retomando el concepto de dialéctica de Hegel, ¿no?, que la historia es, o sea, la historia es una, vamos a decir, es como ese espacio, ¿no?, o esa esfera donde a partir de contradicciones determinadas que hay en la sociedad, nosotros podemos ver un adelanto, ¿no? Podemos ver el cambio de una etapa a otra etapa, ¿no?, a partir de las propias contradicciones que entra la sociedad previa, ¿no? La sociedad previa. En este sentido, o sea, Marx retoma todas estas ideas y lo que trata de hacer Marx, para que ustedes no se pierdan, independientemente de todas las críticas brutales que ustedes se puedan encontrar de Marx por ahí, es que Marx simplemente lo que está tratando de hacer es hacer un análisis, ¿no?, de la sociedad de su tiempo, ¿no?, del modo de producción capitalista que en ese momento ya había quedado conformado de alguna manera y es prácticamente lo que tenemos hasta hoy, independientemente de algunos adelantos que podamos tener, ¿no? Y cómo a partir de este, vamos a decir, de este modelo o del análisis de este modo de producción, yo me puedo explicar otros factores sociales, como pueden ser los factores de carácter ideológico, como pueden ser los factores de carácter cultural, como pueden ser los factores de carácter espiritual, lo que es llamado la superestructura,
¿no? Y de alguna manera, Marx lo que te está diciendo es que a partir de un modo de producción determinado, ¿no? Vamos a encontrarnos un tipo de sociedad determinada. ¿Mm? Por eso vamos a decir que la sociedad esclavista tenía sus leyes y sus principios propios, ¿no? Que llegaron a un momento en donde ya, cuando ya no se podían desarrollar más, implosionó, explotó, por decirlo de alguna manera, y se da paso a la sociedad feudal, así consecutivamente con la sociedad capitalista, y supuestamente bajo la lógica, discúlpenme, bajo la lógica del análisis marxista, supuestamente la propia sociedad capitalista iba a entrar en un momento en una contradicción tal que no iba a generar, o sea, no iba a generar más beneficios de alguna manera, y se va a dar paso a la sociedad comunista, no socialista. Uno de los errores que más se repite, ¿no? O sea, el socialismo es una etapa de transición supuestamente entre el capitalismo y el comunismo. Y Marx prácticamente no habló mucho de socialismo, no habló mucho del socialismo, más o nada que habló principalmente en el manifiesto comunista. Ahí es donde está más o menos como de alguna manera más claramente planteado aquello que iba a ser la sociedad comunista, independientemente que él no llegó a desarrollar del todo, no este tipo, o sea, no llegó a desarrollar del todo este tipo de análisis, y los análisis posteriores que se conocen sobre la sociedad socialista se deben a Lenin, ¿no? A Lenin prácticamente como el artífice de la sociedad rusa, porque prácticamente con el triunfo de la sociedad rusa, literalmente en algún momento se tambaleó, ¿no?, el enfoque marxista, porque triunfa la primera revolución, vamos a decir, triunfa la primera revolución socialista que intentaba construir el comunismo en una de las sociedades más atrasadas que había dentro de las sociedades europeas, que eran los rusos. Entonces, Lenin fue el que trabajó de alguna manera con más ahínco o con más análisis todas estas cuestiones que tenían que ver o los problemas de la sociedad socialista, ¿no? Y no fue Marx. Eso es para que no me repitan indistintamente comunismo y socialismo de la misma manera, porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿Ok? Y no repitan esos errores que están por ahí. Entonces, espero que hayan entendido, ¿no? Como que esta breve, más o menos como introducción, ¿no?, del asunto. Lo que quiero es que les quede claro, ¿no?, que hay una evolución dentro del pensamiento marxista para tratar de explicar, ¿no?, de llegar a ese punto de cómo yo puedo explicar la sociedad actual, ¿no?, que va pasando por el análisis de distintas esferas. El análisis de distintas esferas, tomando mucho de lo más avanzado que hay dentro del pensamiento, como pueden ser las ideas de Hegel, ¿no?, principalmente todo lo que tiene que ver con la historia y todo lo que tiene que ver con el análisis histórico y con el concepto de dialéctica, ¿no?, principalmente, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los padres de la economía o o los economistas clásicos, exceptuando a Marx, que son el compañerito Adam Smith, el compañerito Thomas Malthus y el querido compañero David Ricardo, ¿no? Los toma. Entonces, yo me voy a caer la palabra, me voy a caer, le voy a dar la palabra a Sara y Sara nos va a explicar el texto. La palabra es de usted, mi querida compañera. Ok, profe, antes de que empiece y antes de que se me dé por completa la palabra, la verdad es que me faltó investigar al autor William Barber, entonces no sé si quiera usted. No, 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 ¿No no, es no, 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 necesario? no, con William Barber no hace falta investigarlo, es un autor. No, no, Ah, no, 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 o sea, vamos a las ideas como centrales, ¿no? Ahora esto no es el cuento, ¿no?, la historia del autor, ¿no?, que si nació en tal lugar y después le gustó a Marx o no le gustó a Marx. No, no, no. Vamos a analizar lo que hay dentro de Marx. William Barber es un historiador económico, ¿no?, de las doctrinas económicas. Creo que todo su libro se lo pueden encontrar como en internet, y entonces él prácticamente lo que trata es de analizar, ¿no?, de alguna manera, o de resumir cuáles van a ser las categorías que van a ser fundamentales para el análisis marxista.
Eso es lo que me interesa, eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes. Bueno, Ahora, si William Butler fue a la escuela o no fue a la escuela, no le interesa. está bien. Eso no nos interesa. Voy a apagar mi cámara porque luego se traba para que no use tanto mi internet. Ya, ¿no hiciste una exposicióncita ahí, una cosita ahí o no? ¿O te la vas a disparar ahí? No hice exposición. Así me lo voy a echar como Ok, vale. No. No cuenta. No cuenta. ¿Cómo no? Pasar. A mí me dijeron, Arreglen presentación. No, arreglen eso entre ustedes. Hacen Arreglen eso entre una ustedes. Nada, Yo te hago bullying, Daniela. Yo te hago bullying. Yo no te quiero. Yo te hago bullying. Todo lo tiene que hacer Daniela. Voy a hacer el doble. Tiene que investigar a los autores también. Porque Daniela es la capitana. Pues no, compañera, lo siento, no tengo posición. Bueno, por lo menos deja la cámara prendida, ¿no? Pues para verte, porque si no hubo presentación, digo, mejor la cámara. A ver, ya Cámara, eso sí, apoyo la moción de Daniela con la cámara. Bueno, una cosa o la otra, ¿no? siento que es que había tenido. Oye, las bolitas esas, discúlpame, las bolitas esas, por favor, caer, enciendan la cámara, dejen el miedo escénico. Vuelvo y les repito, me da lo mismo que estén en la cama, que estén en un baño, que estén en el metro, que estén en cualquier lugar. Me da lo mismo, yo no los tengo que oler a todos ustedes, me da lo mismo que se hayan bañado, que tengan el chón de lado, que no lo tengan. Prendan su camarita, caballero, parece que le estoy dando clase, unas bolitas. La bolita M, la bolita R, la bolita J, la bolita N. No, déjenme verle la cara, caballero. Me voy a apagar, un día me voy a apagar yo. Ya, me voy a apagar. Bueno, aunque no es difícil, ¿no? O sea, que el color negro es apagado. Bueno, ya voy a comenzar, compañeras, compañeros. Pues bueno, el texto inicia más que nada presentando a Marx, como ya el profesor lo dijo, pero bueno, creo que podría rescatar algunas cosas que creo que son importantes, que el autor hace una diferenciación entre entender que la vida de ay, no, ya ven, es que a mí me parece que tengo baja o sea, señal está bajo. Voy a apagar mi cámara en serio, pero aquí estoy. Perdón, compañera Dina. Ya. Ay, Es así ya para vas que por 8 ya. Pero ya me vieron, ¿no? Ya me vieron, ya pueden imaginarse que sigo igual. Entonces, bueno, hace esta diferenciación, ¿no? De entender la vida de Marx en su vida intelectual y su vida militante, ¿no? Entonces puntualiza como esta primera parte y que sí fue un crítico, los diferentes textos que hizo, pero también fue miembro del partido, ¿cómo se llamaba? La juventud, no recuerdo cómo se llamaba antes, la juventud. Hegeliana, los jóvenes hegelianos. No, la Hegeliana. juventud, la liga de los, ¿qué? No recuerdo, la liga de los, algo así, pero que después justo transforman al Partido Comunista, ¿no? Entonces, pues sí es importante como mencioné eso. Se llama Joven Marx, no creo que ya la habían recomendado aquí o en otro, pero está buena para ilustrar, ¿no? A nivel muy pictórico. Todo el mundo la ha visto, sí. Bueno, no sé si aquí los compañeras y compañeros la han visto, ¿no? Pero bueno, para que la chequen. Entonces, ya, para que vean esa parte, ¿no? De cómo funciona, porque también incluso una crítica que sería así, y al tú se lo leas después a Marx, es precisamente esta distinción del joven Marx y del viejo Marx, ¿no? Que pues sí trae una carga muy moral de la primera parte de los textos de Marx y la siguiente parte que ya es como todo su obra del Capital, pues hay una diferenciación. Entonces, bueno, ahí si la quieren ver, si la quiere volver a ver, profe. Entonces, sí, como ya comentaba el profe, pues su interés, 1830, ponen ahí, pues por los hegelianos, que van a tener precisamente esta influencia y este inicio en la crítica que va a construir, ¿no? Que prácticamente lo que él menciona como crítica que se le puede hacer a esta juventud hegeliana, porque
es que se entendía la actividad práctica sin una materialidad y también o sea, o entendían la materialidad sin una práctica activa, creativa, social, ¿no? Entonces, por eso es que él decide puntualizar y su trabajo lo dirige hasta este estudio materialista. Dirá que entonces es necesario, ¿no? Esta relación que se tiene, entender esta relación que se tiene con la naturaleza y el ser humano. Y es bien importante esto porque precisamente de ahí va a construir el discurso, ¿no? Del materialismo, porque entiende este acercamiento con la naturaleza y el ser humano como una relación directa, ¿no? El sujeto tiene que ser entendido como un objeto más de esta naturaleza y por lo tanto la importancia de este materialismo. Pero bueno, empieza a escribir diferentes columnas como su vida como periodista y crítico, porque pues, precisamente utilizaba el periodismo para difundir precisamente todo el inicio de sus ideas. Pero bueno, es censurado, lo encarcelan y se va a París en 1843 y comienza a escribir igual en otros diarios de izquierda, para otros diarios de izquierda, ¿no? Y ahí es cuando conoce a Hegel, a Engels, perdón. No, a Hegel no. a Engels, Íntimo de Hegel. que pues va a ser prácticamente la persona con la que va a escribir pues, toda la obra que va a tener, ¿no? Y como ya mencionó el profe, va a ser Engels el que acaba escribiendo sus últimas obras de Marx. Y bueno, toda esta parte, la última parte de su vida, pues la vive exiliado en Londres y escribiendo pues, los manuscritos del Capital. Bueno, la parte que escribió él. Entonces, su pensamiento se basa precisamente en esta fuerte crítica a la economía clásica, pero como menciona el autor, pues es importante recalcar que sí hacía una crítica y tenía como tal una gran influencia de todos estos críticos economistas, ¿no? O sea, construye su pensamiento desde ahí y no, y pues sí, trae toda la fundamentación desde ahí. Entonces, hace como primera crítica que retoma este autor, pues es la crítica a Thomas Malthus, como ya me mencionado un poco el profe, que pues va a ser un inglés crítico de economía y política. La primera cosa que va a criticar Malthus, Malthus es francés. ¿qué? Sí, David, sí, Malthus es francés. ¿O no? Ok. ¿Cómo, profe? Entonces, Malthus. Malthus con... Perdón. Está bien. No, bueno, sí, anglicano, inglés. Bueno, sí, sigue, ya, discúlpame. Ya, No, sí, sigue. Inglés. es inglés, ¿no? Bueno. Sí, no, Entonces, me confundí con Sai, discúlpame. no, está El bien. profesor Yo también se equivoca. no sabía que me hablaba. Entonces, el precepto que toma de este pensador economista Malthus, pues es precisamente la doctrina de la población, que dice que la clase obrera es culpable de su propia miseria, ¿no? En palabras. Entonces, lo que va a construir Marx, a criticar, pues va a ser precisamente entender esto que ya había mencionado el profe, que no se puede entender de la manera como lo planteaba este otro autor, sino que los sistemas de producción van a ser los que construyen, ¿no? A la población. Esto quiere decir prácticamente que cada población es resultado de la estructura productiva, ¿no? Del modo de producción. Y cada momento histórico entonces tiene su propio modo de producción y por consiguiente sus leyes de estructura social, ¿no? Y que entonces lo principal que tenía que hacerse y contradictorio a esta primera premisa que menciona Malthus, pues es que se tiene que entender primero las estructuras de producción, el modo de producción para entender a la sociedad, ¿no? Y entonces ya, bueno, ahorita vamos a ver de las relaciones de producción y demás, que ya habíamos mencionado en clases anteriores, que entonces sitúan al individuo como un individuo que está situado ahí no por su voluntad, sino que está, ¿cómo decirlo? Como atenido a las relaciones que tienen y que construye esta producción,
esta producción. Ajá. Ok, una aclaración con la idea de Malthus. El tema es que Malthus prácticamente genera su doctrina económica o sus ideas económicas a partir del papel, ¿no?, que van a tener la demografía de un país, ¿no? Acuérdense que todos los autores de esta época lo que se estaban tratando de explicar, ¿no?, principalmente los economistas duros, ¿no?, lo que estaban tratando era de explicar cómo se generaban las riquezas de un país, ¿no? Ya vimos, evidentemente, ya pasamos por Adam Smith, habíamos visto cómo Adam Smith había planteado las ideas fundamentales, ¿no?, que nos permiten explicar el beneficio o las riquezas de unas naciones, y Malthus lo que te está diciendo que el beneficio, vamos a decir, la riqueza de una nación va a estar determinada también por la cantidad de población que hay en un lugar. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una población que es muy grande y que no iba, vamos a decir, si la relación entre el sistema productivo, la cantidad de mercancías que genera ese sistema productivo es menor o que vamos a decir, pues repito de otra manera porque por ahí me voy a enredar mucho, ¿no? Los sistemas productivos producen una cantidad de mercancías determinadas en un tiempo determinado, en un territorio determinado. Ahora, ¿no?, si la población es mayor, entonces este sistema productivo no puede, vamos a decir, ser lo más eficiente posible, no puede generar todas las riquezas para todos los habitantes de una comunidad. A lo que apunta todo esto es que Malthus, en palabras más, palabras menos, lo que te estaba diciendo es que hay que tener un control del tamaño de la población que hay en un territorio determinado, ¿no? Si existe una población por debajo de lo que puede, de lo que genera el sistema productivo, evidentemente se van a quedar un conjunto de mercancías que no se van a poder consumir. O sea, hay una población, o sea, si tenemos una población que es muy grande y el sistema productivo no puede generar mercancías mercancías o bienes que puedan ser consumidas por toda esa población, entonces también vamos a tener un problema determinado. El tema es que, y la crítica fundamental que le hace Marx a Malthus, ¿no?, es que Malthus supuestamente esta idea, ¿no?, que es lo que es conocido como la ley de población dentro de su sistema económico, ¿no?, lo trataba de establecer como una ley inmutable, ¿no?, que en el tiempo no iba a tener ningún tipo de variabilidad. Y Marx lo que te está diciendo es que al final de la jornada el tamaño de la población también va a estar determinado por vamos a decir, por el modo de producción, de alguna manera, entre las varias críticas que haces o entre las distintas cuestiones que se pueden explicar a partir de explicarnos bien cómo funciona el modo de producción de una sociedad determinada, ¿no? Entonces, lo que va bien, el tema de la crítica es, o sea, son dos críticas fundamentales. Una, las leyes no son inmutables a lo largo del tiempo. Evidentemente, cada sociedad o cada momento histórico va a tener un conjunto de leyes, ¿no?, que van a operar en ese tiempo histórico, y por el otro lado, no se puede explicar la generación o sea, no se puede explicar si una sociedad es rica o pobre en función de la cantidad de personas que exista, ¿no? Porque prácticamente lo que le está diciendo el sistema capitalista es que cuando esto se pase de una cantidad de personas determinadas, esas personas deben desaparecer, ¿no? Como los Avengers, ¿no? Que los anillitos esos que hicieron y se desapareció la mitad de la población. O sea, la película de los Avengers, no la vieron. O sea, yo estoy grande, pero veo peliculitas esas de sangre y eso, y niños ahí cayéndose a madrazos, ¿no? Esa escena, o sea, esa escena final cuando el tipo ya une todas las gemas, ¿no? Eran las gemas, ¿no? Ahí me ayuda. Une todas las gemas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Toda esa idea, todo lo que hay detrás de esa idea y principalmente de todos los diálogos que tiene, ¿cómo se llamaba el malo malo? Ese que desapareció a toda la población. ¿No vieron la película esa?
Ay, qué elevados son ustedes, qué cultos. No. ¿Eh? ¿No se llama Thanos? ¿Cómo? Thanos. El del Ese guante. mismo, Thanos. Ah, Ese mismo, ¿no? Cuando en algún momento Thanos dice, debe desaparecer una parte de la población porque si seguimos así nos vamos a comer el mundo, ¿no? Eso que parece una película, ¿no? Eso ha sido una idea central, ¿no? En la economía y en muchos políticos. De hecho, hay sociedades donde se han aplicado técnicas de esterilización a mujeres, ¿no? Como también se han matado a comunidades determinadas porque sobran. Eso sucedió en los Estados Unidos en los 90 cuando esterilizaron a 1 millón de mujeres en comunidades pobres, ¿no? Principalmente de Harlem o del Bronx en Nueva York, ¿no? Como también está sucediendo ahora mismo en los centros migratorios. Hace poco hubo una denuncia grandísima porque se le estaban haciendo procedimientos quirúrgicos a mujeres prácticamente para extirparle los óvulos o los órganos prácticamente reproductores, ¿no? Entraban supuestamente, no, yo te voy a dar una pastillita y salían de ahí prácticamente como estériles. Entonces, eso que puede ser una película, ay, qué malo, espérate Daniel, ahora te doy la palabra, ¿no? Que puede ser una película, ay, qué malo, ¿no? Pero después los Avengers van a ver y van a descubrir algo nuevo y van a regresar para atrás y le van a cortar la cabeza a Sauron, ¿no? Eso es una idea que parte de algo que siempre ha sido discutido en las sociedades actuales y que tiene que ver con el tamaño de la población, ¿no? En un mundo que es finito. Esto no es eterno. Este mundo que nosotros habitamos no es eterno y no es insondiable. Es una bolita, hay un chingo de gente ahí adentro y tenemos que ver, como bien decía Sara en algún momento, cómo nosotros interactuamos con la naturaleza, cómo nosotros interactuamos entre nosotros mismos, porque evidentemente Marx lo dice, no en este texto, más adelante, que una de las características fundamentales del ser humano y este ser humano moderno es la transformación de la naturaleza ¿no? La transformación de la naturaleza o el uso, ¿no? O la idea de transformar la naturaleza para tratar de buscar un beneficio determinado. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Cuando sacamos minerales, cuando utilizamos agua para vendértela, todos los pomitos de agua que tienen ustedes ahí, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el coltán para poder dar las clases estas dichosas ahora, antes de convertirnos en zombies, ¿no? De alguna manera nosotros tenemos una interacción, ¿no? Con la naturaleza, nosotros transformamos la naturaleza y la gran pregunta es, ¿cuál es el tipo de relación que nosotros debemos establecer con la naturaleza? No es un cuento de los ambientalistas actuales, ¿no? No es un cuento tampoco moderno, eso se está discutiendo desde hace rato, ¿no? Cuando el mundo era más finito, cuando el mundo, vamos a decir, era más vasto, supuestamente, no había el tamaño de la población que tenemos nosotros ahora, ¿m? Y evidentemente ya esa transformación de alguna manera estaba teniendo unos impactos y estaba teniendo unos reflejos a nivel de la sociedad y principalmente en cómo nosotros nos relacionamos. ¿Les quedó clara esa idea? O sea, las ideas de Malthus, el análisis de la población y cómo nosotros nos relacionamos de alguna manera con la naturaleza. Entonces, Sara, sigue, continúa. Sí. Ajá, entonces, pues esto ya deja ver mucho como del método de la crítica de la economía política, porque pues prácticamente es iniciar a ver cualquier complejidad, cualquier estudio, justo desde de lo particular o general, de lo singular, ¿no? A lo complejo, que pues va a ser importante para Marx, porque es esta idea de situar a partir de todo un contexto y a partir de toda una realidad que se construye precisamente desde estas relaciones de producción y estructura productiva, ¿no? Entonces, bueno, él precisamente lo dice y dice, no se pueden entender como concepciones universales, ¿no? Como ya comentó el profe que lo veía en la economía clásica. Entonces, empieza a hacer esta distinción del trabajador y el capitalista, ¿no? De la fuerza, perdón. Sí, y el capitalista,
donde pues ya no era posible para el trabajador, o sea, entender esta distinción va a ser también entender las diferencias de la producción anteriores al capitalismo, donde el trabajador entonces ya no le va a ser posible tener los instrumentos de producción y entonces va a generar justo esta dependencia con quien los posee, ¿no? Que va a ser precisamente el capitalista. Y también toda esta especialización que ya habíamos visto también la clase pasada. Y está entonces como creación de todas estas especializaciones, pues una interdependencia en el sistema de producción. Entonces, precisamente en estas distinciones, Marx empieza a rescatar todas las contradicciones que se encuentran en el sistema capitalista. Entonces, bueno, la producción capitalista, dirá, se constituye sobre estas relaciones con la propiedad privada y necesita de las relaciones de cooperatividad, ¿no? Entonces, si entendemos estas dos primeras puntos, que se necesitan de estas relaciones con la propiedad privada y estas relaciones de producción, entonces, y que se necesitan aparte unas relaciones cooperativas, pues obviamente se entiende el conflicto que se genera en la producción. Entonces, pues el comunismo, como lo mencionó el profesor, y no socialismo, se encargará precisamente de solucionar el problema a partir de la socialización de la propiedad privada y entonces generar relaciones armoniosas, ¿no? Dice Marx, y es como el objetivo. Entonces, Marx entendía la historia como momentos específicos que estaban gobernados por leyes que no se podían cambiar, ¿no? O sea, leyes inmutables. Entonces, precisamente hace esta crítica a estas leyes universales, entendiendo entonces cómo funcionaba. Entonces, cuando es de los medios de producción y los no dueños, entonces le atribuye ciertas características primero a los dueños de la producción, ¿no? Que van a ser todas estas primeras características que la economía clásica había diferenciado, como lo vimos la clase pasada también, de propietarios, terrateniente y capitalista, lo va a colocar, estas tres características las coloca en una sola, que van a ser precisamente todos dentro de los dueños de producción, a diferencia de los no dueños de producción, ¿no? Entonces, que pues el autor lo menciona como pues fundamental para empezar a hacer esta distinción. Y bueno, siguiendo con el texto, pues empieza como todo el análisis del valor que va a hacer Marx, ¿no? Dirá que entonces, para entender el valor, un concepto fundamental en toda la teoría marxista, se tiene que entender que el trabajo es el único agente productor del valor. El valor de la mano de obra que ya está establecido en el trabajo que se realiza. Esto será en conjunto el valor. ¿A qué se refiere con esto? Pues que este valor que se le da al trabajo se incorpora a través del tiempo del trabajo necesario para realizar cualquier bien, cualquier producción. O sea, el tiempo de producción es el valor que se le agrega, y obviamente también, ahorita lo voy a decir un poco más extenso, es el valor que se le atribuye al trabajo. O sea, el trabajo es el único capaz de generar el valor, y en la producción se constituye entonces la idea del salario mínimo, y respondiendo como a la canasta básica. Bueno, no, de una vez lo explico. Una vez que se entiende que el trabajo es el único constructor del valor, entonces dice Marx, entendiendo esto, van a existir ciertas características que entonces van a delimitar que el trabajo pues tiene que ser remunerado de alguna forma, y es a partir del valor que tiene este trabajo la forma como se tiene que remunerar
va a ser el salario, ¿no? Entonces dice, si se entiende cuál es el valor de este trabajo, entonces se entiende que va a haber un mínimo que se tiene que pagar por ese trabajo, ¿no? Y entonces es toda la construcción del salario mínimo que va a corresponder a la canasta, no recuerdo cómo lo dice, ¿no? Pero que es la canasta básica de cada particular contexto y de cada particular. Ah, perdón, no había visto que estaba levantando. Estaba levantando. Déjame explicarlo, pregúntame. A ver, con esta idea. Sí. Uno de los conceptos que van a ser fundamentales, como bien lo dijo Sara, es el concepto de trabajo. O sea, no es el concepto de trabajo, sino el concepto de valor, ¿no? O sea, si todos los economistas se están preguntando de esta época, ¿no? A ver, yo repito algo que dijo Sara. O sea, Marx literalmente parte de los clásicos de la economía, ¿no? Parte de estos autores, de Malthus toma la relación esta que se establece entre el tema de la población, ¿no? Y cómo se genera riquezas determinadas, pero de Adam Smith toma una idea que va a ser central, ¿no? Que no es de él, es de Adam Smith, y Adam Smith lo que dice es lo siguiente: el valor de una sociedad, quien lo produce es el trabajo, ¿no? Entonces nosotros podemos entender el valor el valor que tiene una mercancía determinada en función de la cantidad de trabajo que se le destinó a eso, ¿no? Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Marx toma esas ideas, pero va un poco más allá. Porque si ustedes recuerdan, se lo dije en el primer momento, y Sara lo ha repetido como 2 o 3 veces, la gran idea es preguntarnos, o sea, ¿qué pasa con el excedente que se produce? ¿Por qué? Porque Marx se está dando cuenta que una mercancía... Que me espere. Marx se está dando... Ah, que te espere, ok. Sí, que me espere. Bueno, a ver. Bueno, no, mejor dígalo ya. Ah, Después ya que se repita, pero si no, dígalo, a ver. No, mejor dígalo, a ver. Sí, Sara, No, ya. hazte presente en tu Sara. exposición. Dale, Sara, dale. Bueno, pero es que igual, es que yo entiendo que igual me llego a enredar, ¿no? Entonces, pues también, a ver, si no me desenredo, ya luego, si no me desenredo, le digo, no lo desenredé. Y si sí me desenredé. No te preocupes. Tú sigue, yo para la otra pongo en silencio a Daniela, porque veo que me está poniendo esto malo aquí. La apago totalmente. Como expositores. Es una especie de disidente que tengo aquí en el grupo. La voy a apagar. Dale. Explícalo, Bueno, Sarita. voy a seguir, voy a continuar y a ver si me falta algo. Sigue, Sara, continúa, por favor. Bueno, a ver, entonces regresando un poquito al valor, al trabajo, ¿no? Entonces, sí, a ver. Esta producción de bienes que ya estábamos diciendo, profe y yo, pues está estrictamente incorporado el trabajo que se necesita específicamente para la elaboración de este bien, ¿no? Entonces, este trabajo va a determinar por completo el valor de cambio, ¿no? También, que va, precisamente entonces lo entendemos ya en términos monetario, trabajo y dinero, ¿no? Entonces, este valor de la fuerza de trabajo pues está constituido por el trabajo agregado a su subsistencia del trabajador y también una cosa que también que es fundamental, dice, es el tiempo que se necesita y el trabajo que se emplea en el adiestramiento y capacitación, ¿no? del mismo trabajador. Entonces, sí, si nos damos cuenta, son algunos elementos y, a ver, ¿no? El valor entonces va a ser justo esta fuerza de trabajo, es el trabajo, ¿no? Y está constituido precisamente por el trabajo que se le agrega también, o sea, el trabajo agregado para esta subsistencia del trabajador y el adiestramiento y la capacitación. Entonces dirá, el sistema capitalista
obliga a los obreros a vender esa parte de su tiempo de trabajo para adquirir los medios de subsistencia, que es esta primera parte. Y al mismo tiempo, la producción capitalista, o sea, este fue el sistema que ahora, o sea, obviamente no podemos hacer como una diferencia, están ligados, ¿no? Pero la producción capitalista va a entender que este tiempo extra, pues estamos a lo que iba el profesor, ese más tiempo de trabajo, de producción, del valor equivalente a su subsistencia, pues era lo que es lo que busca este capitalista. Entonces, imaginemos que para hacer un vaso se necesitan 2 horas de trabajo, ¿no? Pero con la aceleración, va a ser entonces el tiempo necesario para la creación de un bien. Dirá, pero entonces, si el trabajador necesita 2 horas de trabajo para hacer un vaso, pero entonces yo lo estoy obligando a que, ok, vamos a crear cierta cantidad de vasos y para esa cierta cantidad de vasos se necesitan solamente 6 horas, ¿no? Ese va a ser el tiempo necesario, como si fuera un tiempo completo. Pero dirá, pero lo que busca el capitalista, lo que busca la producción capitalista es precisamente que no sean 6 horas de trabajo, sino que sean 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, si realmente yo necesitaba 6 y entonces estoy haciendo que el trabajador tenga produzca 2 horas más y esa producción pues va a ser como una producción extra, es precisamente a lo que llama el tiempo excedente. Entonces, ¿sí se entendió esta parte? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Sí, Dudas sí, y sí. comentarios con Ah, dudas y comentarios con Sara o con Daniela. Joel Rodríguez Jaime. Ajá. no, Ay, nada, no, que sí. déjame decirlo. Ah, ya Sí, pensé que es que sí tenía dudas. sí, déjame decírmelo con mis palabras, ¿no? Como el burrito de Shrek, ¿no? Déjame decirlo. A ver, en aquella época, independientemente que nosotros estamos utilizando o el ejemplo que se utiliza es de 8 horas, ¿no? En aquella época se trabajaban de 16 a 18 horas todos los días. Era lo que se trabajaba en Inglaterra en aquella época, ¿no? De hecho, todas las luchas por el tema del trabajo de las 8 horas, eso es una cuestión de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor del movimiento sindical, ¿no? Como y las demandas del movimiento sindical, no, eso es una cuestión prácticamente del siglo XIX, bueno, de finales del siglo XIX, ¿no? Y de principios del siglo XX. En aquella época se trabajaba un chingo de horas, ¿no? Y lo que te está diciendo Marx es que para producir, vamos a decir, en el propio proceso de trabajo o de producción de una mercancía determinada, ¿no? Los tiempos determinan distintas cosas. Hay un tiempo necesario para producir un objeto determinado, como bien dijo Sara, que pueden ser 2 horas, 3 horas, en función de lo que tú quieras producir. Hay otro tiempo determinado que el trabajador literalmente lo que está, vamos a decir, es produciendo la reproducción de su vida. Y esa reproducción de su vida es transferida vía salario. Y entonces los capitalistas, independientemente que aquí se habla de salario medio, en este texto es algo que debemos tener en cuenta, en realidad borren la palabra medio y pongan salario de subsistencia o lo que es conocido como ustedes salario, o sea, el salario mínimo. O sea, a partir de una cantidad de dinero determinada, ¿no? Tú no puedes ganar nada porque entonces el trabajador no puede reproducir su vida. ¿Qué es reproducir su vida? Comer, alimentarse, poderse comprar zapatos, poderse comprar una ropa determinada. Acuérdense que tenemos una nueva clase social. No estábamos hablando de siervos, no estamos hablando de esclavos, estamos hablando de obreros, ¿no? Que sí, que pueden ser la fuerza más revolucionaria que puede existir en una sociedad, pero para el sistema capitalista o dentro de la lógica de producción del sistema capitalista son los destinatarios finales de la producción de bienes y servicios determinados. Y para que exista eso, necesitan un salario determinado. Marx se da cuenta que evidentemente, vamos a decir, para producir un objeto y para reproducir
la vida material de los individuos se necesita una cantidad de tiempo determinado, pero se está dando cuenta que el trabajador trabaja mucho más tiempo, ¿no? Ese trabajo extra es lo que es conocido como trabajo excedente. ¿Mm? Es un excedente, como trabajo excedente, y este excedente se va a apropiar el capitalista. O sea, es lo mismo que decía la profesora Sara, pero yo lo quise decir con mis palabras. No, sí estuvo chido, porque a mí justo me faltaba explicar esta parte del por qué lo del salario de subsistencia, ¿no? Entonces, pues Es el salario de subsistencia. muchas gracias, Sí, compañero. muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. entonces, entendiendo estas dos diferencias entre el tiempo necesario y el tiempo excedente, pues las condiciones y precisamente esta distinción de clases, pues obligan al obrero a aceptar estas condiciones, ¿no? A aceptar estas condiciones de trabajo y de explotación, ya prácticamente. Pero entonces, aquí para nombrarlo ya como lo que menciona Marx, pues esta producción, este tiempo extra, esto que llamábamos de tiempo excedente y esta, a fin de cuentas, pues ganancia, que no es nada más lo que se obtiene para poder mantener a la clase, a los obreros, sino que ya es lo excedente, es a lo que va a llamar como plusvalía, como lo que interesa al capital precisamente. Entonces, Así mismo. esta crítica, el autor, la crítica que hizo Marx, de la diferenciación de los diferentes elementos que tienen y que componen al capital, ¿no? Dirá entonces que los economistas clásicos reconocen al capital como toda la suma de recursos que se tienen para la elaboración de los bienes, ¿no? Del producto. Y dentro de estas, pues está como toda la compra tanto de material, de la mantención de la planta, del equipo y la mano de obra, ¿no? Todo está dentro de esto y es fijo, circulante. Esto ya lo pudimos ver precisamente en la clase pasada con Adam Smith, que la compañera lo expuso, ¿no? Entonces, y vemos cómo lo retoma precisamente. Dirá Marx, sí, lo que añade, dirá, ok, el capital son esta suma de recursos, pero existe, o sea, la divide en dos, dirá. El fijo, el capital fijo, que va a ser precisamente esta primera parte que ya habían delimitado los economistas clásicos, que va a ser el equipo, la materia prima y todo, pero aquí no entra la mano de trabajo, la mano obrera, sino que va a diferenciar, entonces va a ser el capital es esto y se divide en dos, el fijo y el variable. El variable va a ser precisamente los salarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí, siendo honesta, hay una parte que no le alcancé bien a cachar, pero lo voy a tratar de decir y ya obviamente pues usted después me va a interrumpir como, bueno, no interrumpir, o sea, para decirlo, ¿no? No en un sentido despectivo. Dios mío, No, qué falta de respeto. No hay respeto aquí en esta vida. Bueno, a ver. No hay respeto. Precisamente es un poco porque, y la verdad es que a mí me confunde cuando empiezan a usar fórmulas y entiendo que es una manera de hacerlo más fácil, pero para mí es más difícil, ¿no? Pero bueno, habla un poco sobre la tasa de plusvalía. Ya entendiendo qué es la plusvalía, a todos les quedó claro qué es la plusvalía antes de seguir con la tasa de plusvalía. Espero que no. Si hay alguien, pues que diga algo. Bueno, no. ¿Les quedó claro lo que es la plusvalía? No, en serio, esto es importante. ¿Les quedó claro qué es la plusvalía? ¿Me podría dar ¿De otra verdad? retroalimentación de la plusvalía para ajustar? O una última retroalimentación, por favor, de la plusvalía para ajustar más que nada. Bueno, No, Sí, a ver, ya. lo están diciendo en serio o en broma. No, es no, real. en serio. Ya, Para tenerlo no. A ver,
Daniela, ¿viste lo que tú creas aquí, no? La disidencia aquí, o sea, ya no hay ningún tipo de respeto acá. Bueno, a ver, la Se plusvalía... perdió el No, respeto la plusvalía... totalmente. Totalmente, ya esto aquí, ya, nada, no sé, voy a tener que hablar con la administración de la escuela, no sé, quejarme, mandar una carta, ¿no? O sea, todos ustedes aquí, me voy a deprimir, me voy a sentir. No, a ver, bien importante, mira, a ver, un concepto, o sea, o sea, todo lo que tú te leas, ¿no? Sobre Marx o los análisis económicos de Marx, hay una cuestión que va a ser central, ¿no? Es el tema, evidentemente, de la plusvalía y el excedente, ¿no? O sea, ¿qué se hace con la plusvalía? ¿Qué carajo es la plusvalía? ¿Qué explica la plusvalía? Pero antes de explicar la plusvalía, evidentemente, todo el mundo tiene que hacer referencia a una cuestión fundamental y es cómo se crea el valor en una sociedad, ¿no? O sea, cómo yo puedo medir el valor de una mercancía, cómo yo puedo expresar monetariamente, ¿no? El valor, o sea, cómo yo puedo expresar monetariamente una mercancía, ¿no? Y Marx, y principalmente, bueno, Marx no, Adam Smith se da cuenta de una cosa, ¿no? El valor de una mercancía va a estar determinado por la cantidad de trabajo que tú necesitas para producir eso, ¿no? Por una cuestión también muy simple, él se está dando cuenta de una cuestión muy simple, porque implica tiempo, porque implica esfuerzo, ¿no? Porque implica una capacitación. Imagínate ahora, si yo te tomo, te saco de tu casa y te digo, no sé, vas a producir, te voy a poner a trabajar para producir un tipo de mercancía determinada que tú no sabes, ¿no? No sé, una fábrica de autopartes o te llevo al campo agrícola y te doy una extensión de tierra, te digo, toda esta hectárea de tierra es tuya, ponla a producir. No sabes, yo te tengo que capacitar, te tengo que enseñar cómo son los ciclos productivos, cómo son los ciclos agrícolas, en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, cuál es el control que tú tienes, ¿no? Evidentemente. Ahora, y todo eso, ¿no? Esa producción va a tener una expresión a nivel monetario, de dinero, ¿no? Ok. Eso evidentemente ustedes no lo van a leer, pero son partes del capítulo o son partes del tomo 1 del Capital, donde Marx hace todo un análisis del tema del dinero, ¿no? De monetariamente, de cómo se expresa eso en dinero, pero esto es demasiado complejo y a mí no me interesa que ustedes se metan ahí por el momento, ¿no? En otro momento puede ser, si llegan a teoría económica, si se van a meter ahí, ¿no? Pero por el momento no. Lo que el texto tiene que quedar claro es lo siguiente. Adam Smith expresa, ¿no? El valor en términos de trabajo. Marx retoma esto, ¿no? Pero se da cuenta de una cosa que va a ser fundamental y es que para producir una mercancía determinada, ¿no? Vamos a decir, o sea, la fuerza, vamos a decir, espérate, porque lo estoy utilizando, quiero utilizar las palabras específicas. El valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Va a ser importante en todo esto. ¿Y qué? ¿Cómo se expresa todo esto? Que para producir una mercancía tú vas a necesitar una cantidad de tiempo determinada, ¿no? Esa, vamos a decir, ese trabajo que tú estás implicando, ese trabajo que tú estás usando para producir N mercancía determinada, ¿no? A ti te da la posibilidad de acceder a un salario. Acuérdate que tú eres un obrero y tú estás vendiendo tu fuerza de trabajo, ¿no? Recordar lo que estábamos hablando anteriormente con el tema de los mercados, ¿no? En los mercados siempre concurren ofertantes y demandantes. Ahora imagínense el mercado laboral. Imagínense el mercado laboral. En el mercado laboral tú lo que vas a encontrar a un tipo que ofrece un salario en función de un trabajo que tú vas a hacer. Eso es lo que tú te vas a encontrar, ¿no? O sea, no es como si fuera un tianguis, ¿no? Que tú dices, bueno, aquí chica de tal tamaño, tal edad, determinado, ¿no? Yo estoy ofreciendo mis capacidades, cuánto tú me pagas o cuánto tú no me pagas, ¿no? Para eso inventaron las páginas de búsqueda de trabajo, ¿no? O OCC, donde tú subes supuestamente tu currículum y ahí en realidad tu currículum, lo que tú estás subiendo es lo que tú puedes hacer, ¿no? O la cantidad de fuerza de trabajo, vamos a decir, expresado en términos marxistas, ¿no? Que tú estás vendiendo. Lo que tú estás vendiendo, evidentemente tú lo estás vendiendo por un salario. Y ese salario va a ser fundamental para que tú reproduzcas tu vida.
O sea, cuando estoy hablando de reproducir, no estoy hablando de reproducirnos biológicamente, ¿no? O sea, si no, vamos a decir, para que tú puedas continuar viviendo, ¿no? Tú necesitas alimentación, tú necesitas ropa, ¿no? Tú necesitas un techo. Se supone, en esta época, Mar está hablando, evidentemente, que hay familias conformadas, ¿no? No es esta onda millennial ahora, ¿no? Que me puedo estar, ya tú sabes, parejas van, parejas vienen, uniones civiles, pero no tengo ni gaticos ni perritos, ni ningún tipo. En aquel momento estamos hablando de familias que tenían un chingo de integrantes, ¿no? Y tienen también un chingo de integrantes. Acuérdate que por eso está hablando Malthus con el tema del tamaño de la población, ¿no? Tienen un chingo de integrantes porque evidentemente la medicina no está tan desarrollado y tú tienes que tener una cantidad de hijos para ver si 2 o 3 te llegan al final, ¿no? O logran cumplir 20 años. Porque estos hijos también se van a incorporar al proceso productivo y va a ser un ingreso más que entra al hogar. Entonces, por eso es determinado el salario. Ahora, los capitalistas, ¿no? En función de lo que estaba explicando Sara con el tema del capital variable, que es el fondo de salario, ¿no? Evidentemente van a tratar de reducir ese fondo de salario o ese capital variable. ¿Por qué? Porque eso implica costos, ¿no? O sea, hay un costo que a mí se me va en salarios y eso siempre va a ser fijo, porque no es como el esclavismo, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, tú eres de mi propiedad y yo no te tengo que pagar ni un carajo. Me da lo mismo que te muera, que no te muera, y si no tengo dinero te vendo, ¿no? Y me va a entrar, o sea, eres una mercancía. Acuérdate que el esclavo no es un ser humano, el esclavo es una mercancía. Lo que está cambiando dentro de la lógica del sistema capitalista en este momento es que evidentemente Marx se da cuenta que tú tienes un tiempo para producir esta mercancía, tienes otro tiempo para reproducir tu vida, o sea, a partir de la cual supuestamente, ¿no? Tú entraste en un proceso de intercambio con el señor capitalista o con esa persona que a ti te está ofreciendo algo. ¿Qué te está ofreciendo? Algo que tú necesitas, que es el salario. ¿Qué tú le estás ofreciendo al capitalista? Tu fuerza de trabajo. Ahora, el tema es que Marx lo que te está diciendo que el capitalista al final de la jornada a ti no te paga todo lo que tú trabajas, ¿no? Y hay una parte que se lo apropia. Esa parte que se lo apropia, ¿no? O sea, después que tú, vamos a decir, después que tú haces todo el análisis de los capitales fijos, de todo lo que tú inviertes, porque, o sea, cuando están hablando, cuando Marx te está hablando de capital, no te está hablando de dinero, no te está hablando de la cantidad de dinero que tú tienes en el banco, no si es en libras esterlinas, en dólares o en oro, ¿no? Marx lo que te está hablando es de la cantidad de recursos que tú necesitas para poner a funcionar, ¿no? El sistema productivo. Y para que a la vez que tú estás poniendo a funcionar ese sistema productivo, tú tengas una propia ventaja del propio capital que tú invertiste. Entonces, vas a encontrar dos tipos de capitales, ¿no? Unos capitales que van a ser constantes, todo lo que tú tienes que invertir, o sea, en materias primas, o sea, eso no va a variar, ¿no? O vamos a decir en palabras ahora, si tienes que pagar una renta, si tienes que hacer inversiones tecnológicas o inversiones en maquinarias, ¿no? Porque eso va a aumentar tu proceso productivo. Esa es una cantidad de dinero, que esa cantidad de dinero va a salir de un capital inicial, eso es lo que va a explicar Joel después, más adelante, pero después cuando tú lo echas a andar, ese capital va a salir del propio proceso productivo, ¿no? Y también de ese propio proceso productivo va a salir otro capital que es el fondo de salario, o sea, es el salario ese mínimo de subsistencia que tú prácticamente le vas a pagar a la mayoría de los obreros de esa época. Acuérdense siempre del contexto. Sacar a Marx de su realidad para entender esto puede ser muy beneficioso como también muy complejo, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en 1800 y pico, en pleno siglo XIX, ¿no? De ascenso prácticamente, de establecimiento de los principios generales que van a ser de la sociedad capitalista y evidentemente, ¿no? O sea, tú vas a pagar literalmente un salario de subsistencia, ¿no? Eso es lo que es conocido como el capital variable. Ahora, después que tú terminas todo el proceso productivo, que llevas todos esos bienes o esas mercancías al mercado, tú vas a tener unos ingresos determinados. Con esos ingresos vas a amortizar lo que tú invertiste en capital variable, vas a pagar el capital, el
capital variable lo vas a pagar, el constante lo tienes que amortizar o lo tienes que reinvertir y siempre te va a quedar una parte del dinero. Entonces, Marx lo que te está diciendo que esa parte del dinero, en realidad, no, ese excedente de dinero que hay, quien lo produjo fue el obrero. Pero quien se apropia de él es el capitalista, ¿no? Que es conocido. A ver, palabras más, palabras menos, ¿no? Slim, ¿no? Es una de las personas más ricas que hay a partir de apropiarse de un excedente muy grande. ¿Mm? Si a ti en un call center de Telcel o por vender un plan de Telcel o por vender un celular de Telcel o que esté atado, ¿no?, a la compañía Telcel o de Telmex, ¿no?, prácticamente a ti te pagan el salario mínimo, los 2.500 pesos o 3.000 pesos y te venden todo el rollo que si vendes 1.000.000 o un infinito de celulares, entonces, bueno, vas a ganar 6.000 pesos más y ay, tú te vas a sentir súper contenta porque cumpliste los planes de la producción determinado, ¿no? A ti Slim no te va a pagar absolutamente más. Porque si Slim te paga a ti absolutamente más, entonces sus beneficios disminuyen. Y ese es el principio general del capitalismo. Producir esa plusvalía y yo esa plusvalía como capitalista me voy a quedar con ellos para cuestiones, vamos a decir, con dos objetivos fundamentales. Una, acrecentar mi riqueza, u otra, cuando encuentre nuevas oportunidades de inversión que sean rentables como capitalistas, o sea, que a partir de un capital inicial lo que se me devuelva en función de esa inversión sea el doble, sea el triple, ¿no? Entonces, el concepto de plusvalía, de alguna manera, lo que te está es tratando de explicar cuál es la tasa de beneficio que hay en el proceso de producción, ¿no? O sea, cuál es la tasa de beneficio que hay al final, ¿no?, de toda una inversión que hace un capitalista, ¿no? Y al final, vamos a decir, va a tener unos dividendos determinados. No te asustes con el tema de las dos fórmulas o de las tres fórmulas que plantean relación, ¿no? Por un lado, el tema de la plusvalía con la idea de la composición orgánica del capital. O sea, la composición orgánica del capital es simplemente la relación que se establece entre el capital variable, ¿m?, y el capital fijo o constante. ¿M? Esa relación que se da, ¿no?, entre lo que tiene que invertir el capitalista en, vamos a decir, en materias primas, en maquinarias, en reposición de las maquinarias, en reinversión al interior de la propia fábrica, como ese espacio que se generan riquezas determinadas, y por el otro lado, y esa relación que se establece y el capital que tú tienes que destinar a los fondos, ¿no?, de salarios, es lo que es conocido como composición orgánica del capital. Es lo que te explica, ¿no?, ese dinero, cómo se mueve en función de distintas esferas. Todo el dinero no va al mismo lugar. El dinero va a distintos lugares y esos lugares donde van, vamos a decirlo, de alguna manera se van a conectar al final, ¿no?, tratando de esperar esa tasa de beneficio, tratando de esperar ese excedente determinado, tratando de dar esa plusvalía, ¿no? Entonces, Okay. no sé si te queda como un poco claro. O sea, no podemos explicar el concepto de plusvalía en abstracto. Eso es algo que quiero que les quede claro. No podemos explicar el concepto de plusvalía. Tú tienes que partir, ¿no?, literalmente de entender esta relación entre valor y trabajo. Y a partir de ahí, ¿no?, te vas a explicar cuál es el papel, evidentemente, que tiene el capitalista al interior del proceso productivo, ¿no? Es una persona que va a demandar fuerza de trabajo. Va a demandar una fuerza de trabajo porque tiene una fábrica y necesita producir, ¿no? O sea, estamos en un cambio. Esto no es el artesano, esto no es la familia de artesanos produciendo 10 o 20 zapatos y con eso se sienten satisfechos. Ahora yo tengo que producir un chingo o sea, mientras más zapatos yo produzca, voy a tener más excedentes.
Y este excedente se puede ver, o yo te puedo explicar este excedente o esta plusvalía a partir de cada unidad simple de mercancía que se produzca. Era como el ejemplo que yo no sé si les ponía a ustedes o al otro grupo con el tema de la leche, ¿no? Cuando tú ves el precio de la leche, vamos a decir, la leche Lala prácticamente está como en 20 pesos, 21 pesos, 22 pesos, no sé, ¿no? Ese precio expresa 1.000.000 de cosas. No es ahí a lo pendejo, le vamos a ponerle 22 pesos ahí y ya, vamos a ver ahí si ganamos o no ganamos. No, 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 no. En ese precio están expresadas 1.000.000 de cuestiones. En primer lugar, toda la materia que yo tengo que conseguir para, o sea, de la leche, ¿no? La vaquería o el invento de leche química que estaré tomando, sabrá Dios, no que esté hablando mal del ala, vamos a decir, ¿no? Que parten de la materia prima que va a ser fundamental. En ese precio también está recogido todo lo que es la cuestión del envase, porque eso no lo hace el ala, independientemente que ya todas las empresas se dieron cuenta que tienen que producir sus envases porque reducen costos, ¿no? Y no le tienen que comprar, vamos a decir, a otro capitalista más. Y yo trato, evidentemente, de reducir costos. Ahí está expresado el tema, todo lo que me costó a mí el Tetra Pak. Ahí está expresado el costo de transportación, el costo de comercialización, ¿no? El costo que yo tengo que pagarle a Sam's, Walmart, Bodega Aurrerá, la tienda que les venga en gana a todos ustedes, ¿no? Por tener mi producto ahí. Ahí está expresado también el salario que yo le estoy pagando a cada una de las personas que trabajan en mi empresa, ¿no? Y ahí también está expresado el valor, vamos a decir, la plusvalía que yo obtengo. Miren, por ponerles un ejemplo que yo sí me sé, bueno, en algún momento lo estudié. ¿Ustedes saben cuánto cuesta producir una cerveza? A ver, una cerveza normal, Heineken, Corona, Victoria, ¿no? Ahora no se va a poner, no, porque la cerveza artesanal es de mi primo, ¿no? Que es súper orgánica y vegana y nada. No, 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 no. Una cerveza normal de esa que ustedes se toman cuando salen los viernes, ¿no? Ya estoy hasta la madre, todo está, vamos por el caguamón, ¿no? En las caguamas, vamos por el caguamón. ¿Ustedes saben cuál es el precio de producción, vamos a decir, de una lata de cerveza? No, ni idea. 30 centavos Dios. de dólar. No mames, así mismo es 30 centavos de dólar. No mames, así mismo dije yo, ¿no? Yo pensaba que costaba un chingo producir la cerveza, ¿no? Cuesta más o menos como 30 centavos, porque al final de la jornada eso es agua, lúpulos y trigo. Y ponerlo a fermentar. Eso no es más nada, esto es hacer la cerveza. Olvídate todo el choro que te metan las cervecerías artesanales, pero esa es la dinámica de hacer cerveza. Agua, lúpulos y trigo. Y ponga a fermentar eso por una cantidad de tiempo determinado. Igual, este estudio es como del año 2010. Yo no sé si han subido los costos o no han subido. Pero a lo que voy es que producir una cerveza es demasiado barato. ¿No? Producir una cerveza es demasiado barato. Ahora, ¿no? Ese encarecimiento de cuando entonces tú compras la cerveza, la lata, que es el estudio que yo hice, ¿no? Los 333 mililitros, ¿no? Que es más o menos como la medida estándar que se utiliza. Cuando tú ves ese precio final, que puede ser, o sea, cuando la compras, vamos a decir, en la tienda, no a costo mayorista, ni tampoco cuando te la tomas en un bar ahí chingón, ¿no? Cuando te la compras, ¿no? Te la venden en 15 pesos, te la venden en 25 pesos, te la venden en 20 pesos. Todo lo que está expresando todo eso, ese precio final es el precio del envase, si es lata o si es cristal. El precio de transportación. No, los precios de publicidad que tú tienes que invertir ahí, eso es algo nuevo también dentro del proceso capitalista de producción. Eso es algo nuevo, eso es algo muy del siglo XX. Anteriormente prácticamente no existía. No te digo que no existía la publicidad. Sí existía la publicidad, pero no como la conocemos. Eso es lo que se paga ahí. El excedente, evidentemente, de todas estas grandes industrias cerveceras, ya sea Cuauhtémoc Montezuma o ya sea el grupo modelo Corona, ¿no? Pero la producción de lo que te cuesta es eso. Eso es lo que te cuesta. Entonces, no es que la idea, no, que el capitalista saque una cuenta global, no, yo voy a vender 1.000.000 de latas de cerveza en función de ese 1.000.000 de latas de cerveza que voy a tener. No, ese precio se tiene que expresar en una unidad.
Y esa unidad puede ser una lata de cerveza, esa unidad puede ser, o sea, la cuestión básica, la cuestión más, o sea, ¿cómo decir? Más elemental, por llamarlo de alguna manera. Y ahí está expresada evidentemente la publicidad, porque entonces no hubiera todas estas fortunas. De hecho, como decía Sara al principio, lo que trata Marx o lo que trata de establecer la sociedad comunista es tratar de romper esta dinámica de la plusvalía. ¿Cómo yo la voy a distribuir? Y lo que te dice Marx es que yo voy a tratar de tener una distribución social del proceso productivo. O sea, todos nosotros nos vamos a repartir, vamos a decir, nosotros somos una unidad productiva determinada, somos una fábrica determinada, ¿no? Ganamos tanta cantidad de dinero, ocupamos distintos puestos, pero todos, o sea, todo lo que se gane en la fábrica, al final, se va a repartir equitativamente entre todos nosotros. Entonces, esa dinámica de tratar de ser el más rico, de tratar de diferenciarme también, porque esto tiene, vamos a decir, su componente social, su componente cultural, su componente simbólico, ¿no? Ya tú no, o sea, ya lo que no se va a buscar es que tú trates de diferenciarte de todas estas personas. ¿Ok? O sea, no te vas a diferenciar, ¿por qué? Porque no tratas de percibir, ¿no?, una ganancia a expensas del compañero del cuadrito que tengas al lado, ¿no? Ahora mismo, mírense ustedes al lado. No, no es que ahora yo voy a querer trabajar esto y yo quiero ganar más que él, ¿no? Porque supuestamente yo gane más, porque supuestamente yo trabajé más, ¿no? Y Marx lo que te está diciendo es ese cambio. Por eso para Marx va a ser fundamental explicar este tema de la plusvalía y este tema del excedente. ¿Qué carajo pasa con esto? Evidentemente nos damos cuenta que un componente que va a ser fundamental, y es lo que te está diciendo Marx, el componente fundamental de la sociedad capitalista es la generación de plusvalía, de excedentes. O sea, eso es lo que te va a determinar a ti la sociedad capitalista. Al final, ¿no? Independientemente de todo el proceso que puede haber envuelto, ¿no? O de análisis específicos que se le hagan a partir de esferas determinadas de la sociedad. Pues, ¿les quedó clarito, te quedó clarito, mi estimada? Que no te veo tu nombre, y no todavía. Hassania. ¿Te quedó clarito? ¿No? Bien. Ok. Entonces, yo soy un alumno aventajado, ¿no? Yo soy el super nerd del grupo. Ahora la profesora, le doy la palabra a la profesora Sara, ¿no? Y a la metodóloga, a la vigilante del conocimiento, la compañerita Daniela, ¿no? Que ya está ahí. Ya lo estás anotando todo con lo que ustedes hacen, si se ríen, si no se ríen, si tienen la cámara. A usted. Espérense un momentico, espérense un momentico. Esto es un comercial. Amelia, ¿ya terminaste de recoger el cuento? Va a bañarte, cariño mío. Ya, entonces, tengo también funciones múltiples en esta historia. Ya que a ella no le gusta recoger el cuarto. En fin. Ay, espérense un momento, que no, espérense, denme un comercial. Mientras podemos conocernos. Hola. Hola, Sara. Hola. Ya. Oh, ya. Ya, continúa, Sara. Sí. Tengo que poner orden aquí. Bueno, pues entonces entendiendo pues la búsqueda por este excedente, por esta plusvalía del modo de producción capitalista, pues entonces el siguiente concepto que es fundamental, que trabaja Marx y este autor lo recarga, pues es el de acumulación, ¿no? Si entendemos es la importancia de el interés, ¿no?, por esta plusvalía, que va a ser precisamente lo que constituye la ganancia del capitalista, pues entonces la acumulación es una parte, pues, logísticamente fundamental para el modo de producción, ¿no? Esta plusvalía, siendo
estructurante del capitalismo y que incluso genera esta dependencia, ¿no? del trabajador con el capitalista y esta parte de las relaciones de producción que se están viendo en este momento de la fuerza de trabajo y del capitalista, pues entonces se entiende precisamente que la búsqueda elemental de esta plusvalía va a ser cada vez mayor, ¿no? O sea, cada vez mientras más plusvalía, pues entonces más es la riqueza del capitalista. ¿En qué sentido? Pues precisamente en lo que en esta acumulación. Bueno, pero primero un poquito antes menciona una cosa que es bien importante, que va a ser precisamente la incorporación de la maquinaria. En cuanto a la incorporación de la maquinaria, pues dirá el autor pues que es fundamental entenderlo como un aspecto que va a restablecer, ¿no?, los tiempos de producción, los tiempos de trabajo, y que pues como ya habíamos visto pues son fundamental para entender el valor y el trabajo que van de la mano, ¿no? Entonces, una vez que se incorpora estas nuevas, pues sí, estas nuevas tecnologías, esta nueva maquinaria, pues va a existir una reducción del trabajo para obtener el mismo resultado, ¿no? El mismo bien que se genera se va entonces a producir en menos tiempo gracias a lo que se tiene por la maquinaria, y esto va a generar que como se necesita menos tiempo para producir el vaso que estábamos diciendo, pues entonces va a descender el valor de este mismo producto, ¿no? Es decir, que menos tiempo para elaborar, pues va a ser equivalente a menor valor del bien, y va a ser equivalente al mismo tiempo a una mayor tasa de plusvalía, o sea, una mayor riqueza para el capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense si en un tiempo, pues antes artesanalmente hacíamos 6 vasos en una hora, con la maquinaria vamos a hacer 30 veces lo que se hacía, ¿no? Entonces, o sea, el capitalista va a estar ganando 30 veces más de lo que se estaba produciendo anteriormente con la maquinaria. Entonces, entendiendo esta incorporación de la tecnología y esta todavía más excedente y más plusvalía, pues Marx entendía que esto pues abarcaba toda la estructura económica, ¿no? Todo el sistema de la producción capitalista va más allá y entonces abarca toda la estructura económica, porque entonces reduce ciertos saberes artesanales, incluso hace un ejemplo ahí con la agricultura, ¿no? Pero podemos entenderlo ahorita como con lo artesanal, porque convierte esos saberes y esa categoría, ¿no?, de personas y de individuos a precisamente al trabajo asalariado. Y se hace toda una transformación y una reestructuración de esta estructura económica. Entonces, bueno. Espérate un momento ahí, discúlpame que te interrumpa. Pregunta para todos. ¿Entendieron cuál es el papel de la tecnología dentro del esquema marxista? Pregunta. Sí. Díganmelo con sus palabras. La reducción del tiempo de trabajo. Díganmelo. ¿Eh? La reducción Es que te del tiempo escuchas de muy Reducción bien. del tiempo de trabajo. ¿Quién habló? Yo le decía Ah, a ya, Hassan, habla. Grita. Es que creo que Grita. es que creo que mi micro no funcionó. Bueno, no funciona bien, pero dije que la reducción del tiempo de trabajo. y un Que aumento no de la éramos con la producción. reducción. ¿Cuál es la contradicción? Y la producción y la productividad. Ok, pero ¿cuál es la contradicción que trae esto dentro del sistema económico? Pues, ¿puedo ¿Cuál es participar? la contradicción? Claro que no, ¿cómo que no, compañero?
Creo que, bueno, uno de los factores importantes es justo el que mencionó la compañera, y dentro de esto la contradicción, pues básicamente va a ser, bueno, una de varias, va a ser como la tecnología poco a poco va a empezar a reemplazar al productor, ¿no? O sea, al humano, por un lado, ¿no? Además de que va a empezar a reemplazar al productor, la tecnología o los inversionistas capitalistas Al que inviertan trabajador, en su al trabajador. tecnología. Sí. O sea, al Ajá, no, no, trabajador, pero no o sea, el sí, al productor. trabajador Voy a hacer- lo va a ir disolviendo poco a poco. Ajá, al trabajador lo va a ir disolviendo poco a poco, pero no solamente esa cuestión va, se me fue la idea porque me interrumpió, profesor. Sí, Este, es que eso pasa. A uno mm, se nos va la idea cuando... Es cierto. Ya, pues, sí, Se perdió no, se pues, perdió el ahora esto. No, te espero, Joel, te espero, no, no hay problema. Tómate tu tiempo. O sea, voy a decir lo mismo. O sea, yo lo que estoy preguntando es cuál es la contradicción. O sea, por un lado, tenemos evidentemente todo lo que nos explicó Sara, ¿no? Está voladísimo, no hay nada que agregar a lo que explicó Sara. O sea, Marx le da un papel a la tecnología, ¿no? Y evidentemente te dice que el uso de la tecnología lo que te provoca, ¿no? O va a ser fundamental dentro del sistema de producción porque te va a ayudar a aumentar la plusvalía. ¿Por qué? Porque te disminuye, ¿no? El tiempo, o sea, de trabajo, ¿no? No es lo mismo tener a un obrero que se enferma, ¿no? Que discutió con la esposa o la esposa discutió con el esposo en el término de la fábrica, el niño se enfermó, tiene fiebre, no puedo ir a la fábrica, me deprimí, lo que tú quieras, y la máquina no tiene sentimientos, ¿no? Vamos a pensar por esta lógica. Entonces, evidentemente, yo puedo disminuir el tiempo de trabajo. Pero esto trae una contradicción, evidentemente, que era lo que apuntaba Joel, ¿no? Que ustedes deben de tener claro. ¿No? Esto trae una contradicción porque aquí la gran pregunta es, bueno, ¿la máquina puede sustituir al hombre totalmente dentro de los procesos productivos? ¿Qué implicaciones sociales tiene esto? ¿No? ¿Qué implicaciones sociales, Bueno, qué implicaciones culturales va a tener esto? bueno, creo que también a raíz de que se da este fenómeno, también se produce algo que posteriormente se va a estudiar, que se llama la producción relativa, ¿no? Que para ese momento ya no se va a poder medir cuánto se está produciendo, o sea, se está produciendo, si se ganaba 30 veces más, como dijo la compañera hace rato, con esta producción relativa se va a ganar, ya no se sabe cuánto se está ganando, pero ya no es 30, es mucho más, porque la máquina automatiza al humano. Y de ahí derivan muchas series de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la competencia entre las transnacionales, ¿no? De quién invierte más en su tecnología, quien tenga mayor inversión económica en su tecnología, también va a poder desplazar a otras empresas, ¿no? Y ya si lo vemos en la realidad actual, podemos ver a la empresa de Disney, cómo desplazó a Fox, cómo desplazó a Lucasfilm, y hay muchos ejemplos empresariales, ¿no? Aquí se produce cine y arte, ¿no? Pero también es una mercancía que fue desplazada justo por esta inversión tecnológica y este crecimiento de la empresa. Disculpen. Profesor, Eh, sí, sí, dime. ¿puedo hablar? Bueno, yo Claro, también claro, claro, claro. tenía duda con respecto a eso, si se supone que de donde proviene el valor es de la fuerza de trabajo humana. Si usted dice que implica ahora el trabajo de puras máquinas, y bueno, usted está preguntando si puede sustituir la maquinaria completamente al ser humano, entonces ahí mi pregunta sería como, pues, ¿no tendrían valor las cosas o cómo? O sea, si la fuerza de trabajo ahora es de puras máquinas, se abarataría No, Pues hasta la fecha no lo ha acuérdense, demasiado, ¿no? Y más bien así no. uno primero y el otro después.
Te estás como... Ah, bueno, Bien, mencionaba ahora que que se hasta te la escucha, no lo ha suplantado totalmente. Por ejemplo, las producciones artesanales, por ejemplo, un artesano o una producción artística que no conlleva estas máquinas, eh, bueno, aún no son suplantadas, ¿no? Sin embargo, el capital absorbe su valor a raíz del consumo, pero es otro tema. eso es otro tema, eso es otro tema. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, la contradicción está expresada en lo siguiente. Vuelvo y repito, tienen que siempre tener una idea del contexto que se está hablando. Porque si ustedes sacan a Marx y lo tratan de pensar a partir de la realidad actual, es complejo, ¿no? O sea, Marx nos ayuda a explicar todo, pero Marx no es la Biblia, ¿no? Y hay otros fenómenos y mucho más que se dan en este tipo de sociedades, o hay ciertos aspectos dentro del sistema económico, ¿no? Como puede ser todo lo relacionado al mundo del arte, que Marx, o sea, en aquella época no estaba tan desarrollado, ¿no? Entonces, esto, o sea, lo tienen que ver en un plano muy amplio. Marx, ¿qué es lo que te está diciendo? Acuérdense ustedes que en la clase pasada, no, en la clase anterior, cuando yo estaba hablando de los distintos modelos económicos que había, hay un modelo que yo les trataba de explicar que era el modelo de Schumpeter, ¿no? Este autor austriaco que migra hacia los Estados Unidos. Y Schumpeter lo que principalmente te mete dentro del análisis del sistema económico, y es bien interesante porque Schumpeter, aunque es economista, fue un tipo que vamos a decir, se apoyó mucho de la sociología, de la antropología, para la construcción de su sistema económico, ¿no? Y una de las características fundamentales que te estaba diciendo Schumpeter en el desarrollo, o sea, es un autor que ya está escribiendo en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de la década, o sea, prácticamente tiene todo, o sea, toda su obra está desarrollada como de los 30 hasta los 40 principalmente, ¿no? Y te está diciendo que una característica que va a ser fundamental al interior del sistema capitalista va a ser la innovación todo el tiempo. Innovar todo el tiempo, ¿qué quiere decir? ¿No? Que tú empiezas hoy, ¿no? En el día A, ¿no? En un proceso productivo determinado a invertir en algo. Lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Puede ser una minera, puede ser un proceso agrícola, puede ser la producción de camisetas, puede ser, es más, la producción, es más, a ver, vamos a hablar de un mercado interesante, del que no se habla, ¿no? De la producción de marihuana. Tú tienes que producir marihuana, aunque piensen que no, no, tú tienes que producir marihuana no solamente, ¿no? Para que la gente se ponga high, ¿no? Sino también porque la marihuana tiene un uso medicinal, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con el cáñamo, ¿no? Este tipo de concentraciones bajas de ese mismo, ¿no? Qué especialistas son ustedes, ¿no? Ay. Entonces, no, ustedes lo que tienen que entender, ¿no? Como con todo esto, evidentemente que tú tienes un mercado determinado. Ponte a pensar un tipo que está, o sea, que no tiene ningún tipo de influencia del narco, nada, ¿no? Tiene unas tierras determinadas y dice, bueno, yo voy a producir cáñamo para venderle a la industria médica lo que yo estoy produciendo, ¿no? Tú tienes una tierra determinada, pero el problema es que tú necesitas tener un volumen de producción determinado, ¿no? A ti te vienen, tú te capacitas de alguna manera para aprender, o sea, no vas a sembrar una plantica, ¿no? Media escondida en tu casa, ¿no? Esta historia, ¿no? Ni vas a comprar las luces, ni vas a alquilar un departamento, ¿no? Por la onda del tráfico, todo lo que está asociado a lo más que está asociado al tema de la producción de la marihuana. Vamos a decir que a ti el Estado, eso es algo que se está discutiendo y esperen que el año que viene o en el año 2002 haya legalización del uso recreativo de la marihuana en la sociedad mexicana. Eso se está discutiendo ahora mismo en el Congreso. Ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran, pero es una realidad, ¿no? Y como estamos haciendo un análisis económico, bueno, vamos a hacerle un análisis económico al mercado de la marihuana. Ok. Imagínate que ahora a ti te dan la tierra, ¿no? El Estado, tú vas a un lugar determinado donde es legal comprar una cantidad de semillas determinadas, ¿no? Tú te diste un instructivo, te capacitaste con alguien que tiene, ¿no? Y te van a decir, esto se siembra de esta manera y este es el ciclo que tú tienes que usar, ¿no? Ok, eso a ti te va a dar una producción N. Vamos a decir, si tú la haces en una onda todo muy ecológico, en una onda todo muy
orgánico, ¿no? Que es la tierra, siembras, tienes el control, riegas el propio ciclo lunar y vas a tener una producción en una cantidad de tiempo n determinado. Esa producción a ti te va a dar una cantidad de dinero, ¿no? Cantidad de dinero en la cual tú vas a tener que pagar, de alguna manera, vas a tener que amortizar, ¿no? Tu capital inicial. ¿Qué es amortizar? ¿No? Vamos a decir, pagar la deuda la cual tú construiste. Ya sea que te incurriste en una deuda para comprar semillas de calidad o para comprar sistemas de riego de calidad o todo lo que tú tuviste que pagar en el fertilizante. O sea, es como la producción de cualquier bien agrícola, ¿no? Que tú sabes que tú tienes que invertir y tienes que invertir a riesgo porque tú no sabes si esa producción se va a dar o no se va a dar, ¿no? Si va a venir una burbuita, se va a comer todas las plantas, ¿no? Te perdiste toda esa lana, ¿no? Pero vamos a decir que a ti se te dio bien, que tú pudiste producir y eso a ti te va a dar una ganancia N, ¿no? Con esa ganancia N tú vas a tener que pagar el capital variable, el fondo variable, ¿no? Vas a tener que pagar a la gente que tú le contrataste, ¿no? Que tú contrataste en algún momento, vas a tenerle que pagar un salario, vas a tener que pagar todo lo que tiene que ver en el uso de materias primas determinado y después te vas a quedar con un excedente. Ahora, tú tienes que tomar una decisión cuando tú vas a hacer la segunda producción, porque eso no lo vas a hacer una vez, ¿no? Si te dedicas a eso, tú vas a tener una producción, ¿no? En la cual tú te vas a dedicar a eso. Ya tú no vas a ser antropóloga o tú vas a ser antropóloga y aparte de eso vas a tener una... te dedicas al cultivo de la marihuana con fines recreativos o con fines medicinales. Como te dé la gana a ti, Hassania, ¿no? Vamos a pensar que Hassania es la que tiene el negocio. Ahora, el problema es que cuando tú vayas a hacer la segunda producción, en algún momento tú vas a tener competencia de varias gente. Porque hay varias gente que uno dijo, bueno, yo ahora en el patio de mi casa me voy a poner a producir marihuana, ¿no? O sea, vas a tener competencia. El capitalismo genera competencia, ¿no? Y supuestamente genera competencia bajo la lógica capitalista porque con esta competencia lo que se busca es abaratar los costos, o sea, abaratar el precio final. O sea, ese es el deber ser. Que suceda o no así en la realidad es otro tipo de cuestión. Pero ese es el deber ser, va a tener una competencia determinada. Ahora, el problema es que en algún momento Hassania va a decir, yo necesito producir un producto de mejor calidad que me está dando mi compañero. Y ahí cuando Hassania diga esas palabras mágicas, va a implicar automáticamente que Hassania va a tener que meter tecnología dentro de su proceso productivo, que puede ser tecnología de biotecnología. Voy a modificar genéticamente las semillas de marihuana para que me den, no sé, mayor concentración o menor concentración. Vamos a decir que Hassania se quiere dedicar al cultivo de la marihuana, principalmente todo lo que tiene que ver con el uso medicinal, ¿no? Necesito una marihuana que me produzca unos niveles de THC que no sean muy elevados, ¿no? O sea, que no sean muy elevados, porque si no todo el mundo va a estar ahí, ¿no? Que sean menores para poderlo utilizar dentro de la industria médica, ¿no? Y yo puedo meter, o sea, tecnología dentro del proceso productivo, ¿no? Si anteriormente tenía, o sea, una hectárea determinada, tenía un sistema de riego muy artesanal, ¿no? Esta historia prácticamente de construir canalitas, ¿no? Yo abro una canal, el riego es un poco medio automático, pero Hassania crece, entonces Hassania en algún momento dice, no, yo necesito un sistema de riego permanente. ¿Qué eso implica tecnología? Porque vas a querer lo mejor, porque lo mejor te va a reducir costos y te va a aumentar la productividad. Entonces, lo que te está diciendo Schumpeter, siguiendo a Marx de alguna manera, es que el uso de la tecnología o el uso de la maquinaria, que era como Marx se refería en aquel momento, y el uso de la innovación constante va a ser determinante para la sobrevivencia de una empresa capitalista. Y eso es constante, no puede parar. El día que pare, la competencia te lleva. Fíjense que una de las cuestiones que más se discute ahora a nivel de empresas es el robo de patentes, el robo de invenciones, ¿no? Que se manejan ya a niveles o sea, de seguridad como si fuera el presidente o como si fuera el gran secreto que hay en un país. ¿Por qué? Porque eso te pone en ventaja al interior del proceso productivo. Ahora, está buenísima, ¿no? Lo que decía Alberto en algún momento. Bueno, profe,
pero entonces, ¿qué pedo con todo esto? En algún momento la tecnología va a reemplazar al hombre. Miren, por lo menos en la vida que nosotros vamos a tener, en la vida biológica aquí que vamos a tener, no creo que lo logres reemplazar. O sea, no vamos a terminar como la película de Wall-E, no sé si la vieron, ¿no? Hablando de cosas que ustedes deben haber visto, ¿no? Donde prácticamente las máquinas lo hacían todo, ¿no? Y ya nos convertimos en unos obesos y nos bañan. No, las máquinas se van a encargar prácticamente de hacerlo todo en nuestra vida. No, no. Hay lugares que sí y hay lugares que no. Ahora, dentro de una fábrica, ¿no? El capitalista lo que va a tratar es de automatizar la mayor cantidad del proceso productivo que él pueda. ¿Por qué? En primer lugar, porque, o sea, a ver, reduzco costos. Reduzco costos, ¿por qué? Porque con una máquina yo me llevo a 10 trabajadores, o sea, yo no me quiero llevar a 100 trabajadores ni al total de todos los trabajadores, porque al final de la jornada hay alguien que tiene que echar a andar la máquina, ¿no? O sea, independientemente de todos los avances que han existido con la inteligencia artificial, no llegamos a que la máquina genere, ¿no? A la máquina hay que programarla, a la máquina hay que mandarle que hacer algo, ¿no? Y hay que estar al lado de la máquina para ver si se rompe. De alguna manera. Entonces, yo estoy automatizando y yo prácticamente lo que hago es, acuérdense de esos puestos de la especialización, ¿no? Algo que va a ser constitutivo para el sistema capitalista. O sea, hay partes del propio proceso productivo que son, ¿cómo decir? Son, ¿qué fue la palabra? O sea, que yo las puedo como capitalista automatizar. Y eso a mí no me implica absolutamente nada. Y hay otras partes que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo un poco en la actualidad? Esto que te está diciendo Marx hasta la actualidad se mantiene. Pasando por Schumpeter y pasando por lo último que estamos viendo ahora en la actualidad. Olvídate de la industria. Es más, vamos a utilizar también la industria cultural. O vamos a utilizar también el tema, un ejemplo, del cine, ¿no? O sea, hay películas que ya, o sea, hay ideas que tienen directores de cine o guionistas que no se pueden filmar, ¿no? O sea, que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Hasta que la tecnología no esté al nivel de concretar esas ideas. El ejemplo clásico de eso fue la película esta de los azules estos que tenían rabito, que fue una locura, la de James Cameron. ¿Cómo se llama? Avatar. ¿Cómo? Avatar. Avatar, ¿no? Avatar. O sea, en algún momento Cameron tenía la idea, el guionista tenía la idea y tuvieron que parar el proyecto porque no había la tecnología para llevar eso a cabo como él lo tenía pensado. Y principalmente la aplicación del 3D. De la tecnología computarizada ya a niveles, o sea, heavy. Entonces, evidentemente, esto te puede poner a ti dentro de la industria cultural, dentro de, vamos a decir, de una desventaja o una ventaja. En los años 60, todo se firmaba físico, ¿no? Todo se firmaba con rollos. Ahora todo se firma digital. Si tú no tienes una cámara 4K, ¿no? Tu nivel de producción, cuando tú vas a los productores, te van a decir, independientemente de que me quieras meter todo un choro, ¿no? Que esto es vintage, que esto es no sé qué cosa. No, yo necesito ya un nivel de calidad, ¿no? El público. Yo tengo acostumbrado a los consumidores a un nivel de calidad, ¿no? Y a un nivel, vamos a decir, de cultura visual, que para eso, para generar eso, tú necesitas tecnología. Por más, vamos a decir, independientemente del tipo de interés que tú quieras, ¿no? De hacer una producción audiovisual, ¿no? Tratando de seguir técnicas pasadas. De alguna manera, es complejo. O sea, todo lo que hay dentro de la industria cultural ahora, este tema, un ejemplo de Disney, que hacía mención Joel, ¿no? De Disney, de Fox, de Netflix, simplemente lo que se están discutiendo son mercados. Se están discutiendo mercados.
Y cuando a ti te parece, ¿no?, que todo eso es medio fácil, bueno, Netflix, nada, es subir la serie, ¿no?, en una plataforma y lo veo por internet y no hay ningún tipo de problema. No, hay atrás un nivel de tecnología que eso hace 20 años atrás no se podía hacer. No se podía hacer, ¿no? Ahora se puede hacer. Y evidentemente, quien no se actualice, queda en el camino. Es como me decía un profesor a mí de marxismo, ¿no?, cuando trataba de explicarme todo esto. Es lo mismo que les pasó a los dinosaurios. Demasiado especializados. Te especializas mucho, te especializas mucho, te especializas mucho, te ves enfrentado a un cambio tecnológico, no asumes la nueva tecnología, quedas. Es lo que le pasó. ¿Quieren ver el ejemplo clásico de eso? ¿No? Kodak. La marca de producción de rollos y de películas cinematográficas. Kodak quebró. Era lo principal. O sea, tú no te podías imaginar, vamos a decir, hasta los 90, que tú no compraras un rollo para hacer una película o un rollo que no, de fotografía que no fuera Kodak. Kodak era lo mejor. Mayor calidad para imprimir, mayor calidad para revelar, todo era perfecto. Kodak tuvo señales en algún momento. Se va a pasar a lo digital, se va a pasar a lo digital. No, mentira. La gente siempre va a querer tener su fotico, ¿no? Y el cuadro determinado. Al final de la jornada, ¿qué pasó? Kodak no invirtió en tecnología, se fue al carajo Kodak. Creo que por YouTube anda un documental de Kodak que lo que te explica es lo mismo, ¿no? Entonces, es este problema. O sea, el capitalista, regresando un poco a Marx y a esta contradicción, ¿no?, el capitalista siempre va a tener que va a utilizar, ¿no?, los adelantos científico-técnicos que haya en su momento histórico. Si en ese momento histórico era la máquina de vapor, a partir de 1750, 1700 y tantos, hasta el día de hoy, evidentemente eso te hace, o sea, puedes producir más, ¿no?, puedes abaratar los costos, que va a ser algo que va a ser fundamental, pero también abaratas la mercancía. Porque hay un salario, o sea, vamos a decir, hay una parte ya del costo, del costo final del producto que no necesitas pasárselo al consumidor final. No necesitas pasárselo al consumidor final. Y entonces, ¿qué implica todo esto? Que yo voy a abaratar la mercancía. Que esto nos lleva a una contradicción en función de cuál es la relación entre la máquina y el individuo. Es una contradicción que Marx planteó en ese momento y hasta el día de hoy se está discutiendo todo eso y ahora se está discutiendo en niveles superiores a partir de la inteligencia artificial. ¿No? O sea, yo puedo tener a una computadora o puedo tener a un software determinado que me da la capacidad de analizar 1 millón de operaciones matemáticas para llegar a un resultado determinado, que para eso entonces yo necesito un chingo de gente. Solamente es una cuestión de meterles bien los datos a las computadoras. ¿Cómo eso también está afectando no solamente el proceso productivo, no solamente la relación que nosotros tenemos con la tecnología, sino también cómo eso también afecta, vamos a decir, a la sociedad o a la manera en la cual nosotros nos relacionamos? Está determinado también, vamos a decir, un ejemplo, mírenlo ahora con todo el tema del uso de la tecnología, de las redes sociales. Ustedes ahora mismo no se pueden pasar una semana sin su celular. Le sale urticaria, rasquiña. Es como si estuvieran en un proceso de desintoxicación. No puedo. Me van a buscar millones de justificaciones. No, profe, porque yo tengo que estar conectado con mis hijos. No, profe, porque yo tengo que estar conectado con mis familiares. No, profe, porque yo quiero mandarle, quiero chatear con Joel, con el que sea, con una compañera mía. No, profe, porque ahí yo hago un trabajo. No, profe, porque bla, 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 bla. No puedes vivir sin la tecnología. No podemos vivir. Fíjense, si no podemos vivir sin la tecnología, que ahora mismo no. O sea, el sistema de educación hubiese entrado en crisis total con el tema de la pandemia zombie, no de la pandemia del coronavirus. Hubiésemos entrado en crisis. O
sea, antes la computadora era algo, un objeto de lujo. En los 90, hasta los principios de los 2000, era un objeto de lujo. No mames, Menganito tiene una computadora en su casa. ¡Qué loco! Yo no sabía ni bien para qué funcionaba eso, pero era un objeto de lujo. Ahora es indispensable, ¿no? Es indispensable porque todos los trabajos, un ejemplo que le piden los profesores, entre ellos yo, ¿no? Bueno, o sea, entrégamelo en una computadora, lo tienes que escribir en Word, ¿no? Es historia de escribir o tiempo, o sea, o ponerte a escribir, ¿te acuerdas, no? En la máquina de escribir y tácata, y tácata, y tácata, y tácata, y tácata, y dale duro, ¿no? Y dale duro. No, esto es más rápido. Si me equivoqué, borro, ¿no? No tengo que, el corrector antes, ¿no? Tengo que pasarlo, tengo que ver bien, tengo que pasar 80 veces mi trabajo determinado. No, es fundamental. No pudiéramos tener la pinche clase de esto ahora si nosotros no tuviéramos tecnología. Pero a la vez también introduce otra serie, vamos a decir, de contradicciones y principalmente con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay una parte de las nuevas innovaciones que están existiendo dentro del área tecnológica, principalmente dentro del área de la computación, o sea, de la generación de programas determinados. ¿Cómo carajo yo invento un aparato que tenga emociones? Ya está en ese nivel, ¿no? Que tenga emociones y que pueda tomar decisiones en función de los contextos que hay. O el gran debate que tuvimos cuando la ingeniería de biotecnología empezó a crecer tanto que pudimos clonar a una persona a partir de, o sea, pudimos clonar a una oveja a partir de tener congelada una célula determinada. De entrada, la Iglesia Católica fue la primera que puso el grito en el cielo. Eso es lo único que lo puede hacer es Dios. No, eso se hace en un laboratorio, no chingue. ¿No? Y, a ver, hemos tenido, o sea, a nivel, hay 1 millón de leyes que prácticamente están tratando de limitar esto. Pero literalmente está la tecnología para clonarnos humanamente. La tecnología está creada. Lo que eso va a implicar, el día que se haga, eso va a implicar un chingo de problemas. De carácter ético, de carácter moral, ¿no? De carácter biológico. O sea, ¿cuál es esa capacidad que supuestamente nosotros tenemos como seres humanos simplemente de crear vida porque nos da la gana a nosotros? Y eso es complejo. O sea, el debate va a ser bien interesante. Pero la tecnología está creada. Profesor, pero... Imagínense si ya la tecnología... Dime. Pero bueno, yo pienso que ¿de qué sirve crear más vida humana si ya somos un chingo y tenemos muchos problemas? O sea, tal vez con un sentido de crear vida para, no sé, me estoy chispando, pero digo, vamos a crear vida artificial, ¿no? En un laboratorio, tal vez, ¿no? Para la donación de órganos, pero eso ya no sería muy ético. O sea, no entiendo como por qué crear más vida, sí. No sé. Es el debate que hay. O sea, es un debate complejo. Yo no te digo que ni es bueno ni es malo, ¿no? Profe, Literalmente ahora yo... Sí, dime. sí, yo quería participar. Nada más, es que es un debate bioético muy extenso que ha estado por muchísimos años. Y pues no solo son las ventajas médicas, etcétera, ¿no? O sea, son otro tipo de cosas. Así de, si clonas a una persona, esa persona va a ser una persona, lo vamos a considerar una persona, va a tener un alma, etcétera, ¿no? Bueno, y ya eso, nada más quería decir eso. ¿Qué más? Ah, no. Entonces, o sea, pasa por ahí. O sea, pasa por ahí. Yo no te estoy diciendo ni que es bueno ni es malo. Te estoy diciendo lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, fíjate, uno de los adelantos científicos técnicos, o sea, gente que está pensando vamos a decir, tratar de poner o sea, tratar de darle una concreción real y lógica a un proceso de innovación, como puede ser, vamos a decir, la determinación del ADN, ¿no? El ADN.
Y cuando yo te hago a ti la secuencia de tu ADN, ¿no? Literalmente, vamos a decir, yo puedo sacar una célula tuya, o ahora mismo ustedes, ¿no? Ustedes y ustedes, ¿no? Ustedes, todos mismos. Bueno, yo quiero tener un hijo en algún momento, ¿no? Bueno, ahora yo sé que todos ustedes están en la nada, no quiero tener hijos, no quiero tener nadie, no quiero tener ni garrito, ni petico, ni nada de eso, ¿no? Pero imagínate que ustedes dicen, yo quiero tener un hijo, ¿no? Ok. Y de repente que alguien de ustedes, ninguno de ustedes, vamos a decir, alguien determinado, ¿no? Diga, pero resulta ser que yo quiero que mis hijos tengan los ojos azules o los ojos claros. ¿Mm? Tú vas a Suiza y puedes hacer eso.